Evangelio de hoy. Domingo 19 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola, para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando. Pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos invita a reflexionar sobre la importancia de orar siempre y no desfallecer, mostrando que la perseverancia en la oración es un camino hacia la madurez del alma, donde cada clamor se convierte en un acto de confianza y entrega. La parábola de la viuda persistente nos enseña que incluso cuando parece que nadie escucha, la constancia en la oración despierta la atención de Dios. Y que la fidelidad no se mide por la rapidez de la respuesta sino por la sinceridad del corazón. Orar siempre implica entender que la paciencia activa es un ejercicio de fe. Porque mientras persistimos, el alma se fortalece. Aprende a discernir lo esencial y reconoce la presencia constante de Dios en medio de la espera. La viuda representa a cada creyente que mantiene la esperanza viva, aún en circunstancias adversas, enseñando que la constancia transforma la oración en una escuela de crecimiento espiritual, donde la paciencia y la confianza se entrelazan. Jesús nos muestra que la perseverancia no es obstinación vacía, sino un acto de amor y fe. Porque quien insiste desarrolla fuerza interior, madurez espiritual y una sensibilidad para percibir la acción de Dios. La demora de la justicia en la parábola nos enseña que la espera tiene un propósito. Porque mientras insistimos, nuestra fe se fortalece. La esperanza se hace activa y el corazón se educa en la fidelidad. La oración constante convierte la dificultad en oportunidad, mostrando que quien persiste transforma la incertidumbre en confianza. Y cada acto de fe se convierte en un escalón hacia la comprensión de la justicia de Dios. La viuda enseña que la fidelidad no se mide por los resultados visibles, sino por la capacidad de mantener la mirada en Dios, de volver al clamor y de sostener la esperanza aún en la aparente indiferencia. La perseverancia activa nos recuerda que la fe verdadera se prueba en la constancia, y que los momentos de espera son un terreno donde el corazón aprende a confiar, a discernir lo esencial y a sostenerse firme. Orar siempre y no desfallecer implica comprender que la verdadera justicia no depende de nuestra urgencia, sino del tiempo oportuno de Dios. Y que la constancia prepara al alma para recibir la respuesta con gratitud y paz interior. La insistencia revela que la fe madura se sostiene más en la fidelidad que en la evidencia. Porque quien persiste desarrolla un espíritu capaz de reconocer la providencia incluso cuando no se ve. La paciencia activa enseña que cada momento de espera tiene un valor formativo. Porque fortalece la confianza, educa la esperanza y permite que el corazón se acerque a la justicia de Dios. La viuda nos recuerda que la constancia es un acto de amor,
Porque quien persiste demuestra que la fe no depende de la rapidez de los resultados, sino de la sinceridad y profundidad del corazón. Orar siempre y no desfallecer implica comprender que la verdadera victoria se encuentra en la constancia. Porque la paciencia activa convierte la espera en un camino seguro hacia la madurez espiritual. La perseverancia enseña que la oración no es un acto de manipulación, sino de entrega y confianza. Porque quien insiste refleja la fidelidad de su corazón y se acerca a la justicia divina. La insistencia transforma la dificultad en oportunidad. Porque mientras se persevera, el alma aprende a sostener la fe, a cultivar la esperanza y a fortalecer la paciencia activa. La viuda representa al creyente que no se rinde, que mantiene la oración viva aun cuando todo parece perdido, y cuyo ejemplo nos enseña que la fidelidad se demuestra en la constancia, más que en los resultados inmediatos. Orar siempre y no desfallecer implica sostener la mirada en la justicia de Dios, no en la apariencia de indiferencia, mostrando que la perseverancia activa convierte la espera en un tiempo de formación del espíritu. La paciencia activa revela que la verdadera fe no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de mantenerse firme y regresar al clamor con confianza. La perseverancia transforma la espera en un camino de crecimiento. Porque cada acto de insistencia fortalece la confianza, educa la esperanza y permite que el corazón se acerque a la justicia de Dios. La viuda nos enseña que la fidelidad se fortalece en la constancia. Porque quien persiste en la oración desarrolla un corazón resiliente, capaz de sostener la esperanza incluso cuando la respuesta tarda en manifestarse. Orar siempre y no desfallecer implica comprender que la verdadera fe se prueba en la insistencia, y que cada regreso al clamor es un acto de valentía espiritual que aproxima al creyente a la justicia de Dios. La perseverancia revela que la demora no es abandono, sino un tiempo de formación, donde la paciencia activa fortalece el espíritu, desarrolla discernimiento y prepara al corazón para recibir la respuesta adecuada. La insistencia enseña que la oración no es una acción superficial, sino un camino de transformación interior. Porque cada acto de perseverancia educa la fe, despierta la esperanza y fortalece la confianza en Dios. La viuda representa al creyente que no se deja vencer por la frustración, que mantiene la oración viva aún en la aparente indiferencia, mostrando que la verdadera fidelidad se demuestra en la constancia más que en la gratificación inmediata. Orar siempre y no desfallecer implica sostener la mirada en la justicia de Dios, no en la evidencia inmediata. Porque mientras persistimos, el corazón se fortalece y la fe madura. La perseverancia activa transforma la dificultad en oportunidad, enseñando que cada intento de oración fortalece la esperanza, educa el espíritu y permite reconocer la acción de Dios en cada circunstancia. La insistencia revela que la fe madura no se mide por la ausencia de obstáculos, sino por la capacidad de sostenerse firme y retornar al clamor aun cuando todo parezca imposible. La paciencia activa demuestra que la espera tiene un propósito formativo. Porque mientras insistimos, el alma aprende a confiar, desarrolla discernimiento y reconoce lo esencial en la vida espiritual. La viuda enseña que la fidelidad no depende de los resultados visibles, sino de la sinceridad del corazón, y que la verdadera fe se manifiesta en la constancia de cada acto de oración. Orar siempre y no desfallecer implica comprender que la paciencia activa convierte la espera en un camino de madurez, y que la verdadera victoria se alcanza cuando el corazón se mantiene firme. La perseverancia enseña que la oración es un acto de entrega, de confianza y no de manipulación, mostrando que quien persiste refleja la fidelidad de su corazón.
La insistencia transforma la incertidumbre en fuerza interior. Porque mientras se persevera, el alma se fortalece, desarrolla esperanza activa y aprende a reconocer la providencia de Dios. La viuda representa al creyente que mantiene viva la esperanza, aun cuando las circunstancias parecen insuperables, mostrando que la perseverancia es un acto de fe profunda y transformadora. Orar siempre y no desfallecer implica sostener la fe aun cuando no se ven resultados. Porque la verdadera victoria se encuentra en la constancia y en la paciencia activa. La perseverancia enseña que la justicia de Dios no se demora por olvido, sino que utiliza la espera para fortalecer al creyente y preparar al alma para recibir la respuesta con gratitud y confianza. La insistencia convierte la oración en fuerza interior, mostrando que quien persiste transforma la dificultad en oportunidad y desarrolla una fe madura, consciente y confiada. La paciencia activa demuestra que cada momento de espera fortalece el corazón, educa la esperanza y prepara al espíritu para recibir la justicia de Dios con humildad. La viuda nos recuerda que la fidelidad se mide por la capacidad de volver al clamor aun cuando no hay señales visibles. Y que cada acto de perseverancia es un testimonio de amor y fe. Orar siempre y no desfallecer implica sostener la mirada en Dios, no en las dificultades, permitiendo que la paciencia y la esperanza se fortalezcan con cada intento. Y mostrando que la perseverancia activa convierte la espera en un camino seguro hacia la justicia y la paz del alma. La perseverancia enseña que la fe verdadera se prueba en la constancia. Porque quien insiste desarrolla un corazón firme, capaz de sostener la esperanza aun cuando las señales externas parecen ausentes. Orar siempre y no desfallecer implica reconocer que la justicia de Dios se manifiesta a su tiempo, y que la demora no significa abandono, sino una oportunidad de fortalecer la paciencia y la confianza. La viuda nos enseña que la constancia en la oración es un acto de valentía espiritual. Porque mientras persistimos, el corazón se educa en la fe, desarrolla esperanza activa y aprende a discernir la acción de Dios. La insistencia revela que la verdadera fortaleza del alma se encuentra en la fidelidad. Porque cada intento de oración transforma la dificultad en oportunidad de crecimiento espiritual. La paciencia activa demuestra que la espera tiene un valor formativo. Porque mientras insistimos, el corazón aprende a confiar, a sostener la esperanza y a mantenerse firme ante la adversidad. Orar siempre y no desfallecer implica comprender que la fidelidad no depende de resultados visibles, sino de la capacidad de mantener la mirada en Dios y de volver al clamor con un corazón sincero. La perseverancia enseña que la oración no es un acto mecánico, sino un camino de transformación interior. Porque quien persiste desarrolla discernimiento, fortalece la fe y despierta la esperanza activa. La viuda representa al creyente que mantiene viva la esperanza, aun cuando las circunstancias parecen imposibles, mostrando que la constancia en la oración es un acto de fe profundo. La insistencia enseña que la paciencia activa convierte la espera en un camino seguro. Porque mientras se persevera, el espíritu se fortalece, se educa la confianza y se reconoce la justicia de Dios. Orar siempre y no desfallecer implica sostener la fe aun cuando no hay señales externas. Porque la verdadera victoria se alcanza cuando la constancia y la paciencia se mantienen hasta el final. La perseverancia activa transforma la dificultad en oportunidad, mostrando que cada intento fortalece la esperanza, educa el espíritu y permite acercarse a la justicia divina. La viuda nos enseña que la fidelidad se mide por la capacidad de persistir, aun cuando la demora parece interminable, y que la verdadera fe no depende de resultados inmediatos,
Orar siempre y no desfallecer implica comprender que la paciencia activa convierte la espera en un tiempo de formación, donde la constancia fortalece el corazón y desarrolla la esperanza. La insistencia revela que la verdadera oración es un acto de entrega y confianza. Porque quien persiste demuestra fidelidad y se acerca a la justicia de Dios. La perseverancia enseña que la fe madura no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de mantenerse firme y retornar al clamor con confianza. La viuda representa al creyente que no se rinde, que mantiene la oración viva aun cuando todo parece perdido, y cuyo ejemplo nos enseña que la fidelidad se demuestra en la constancia. Orar siempre y no desfallecer implica sostener la mirada en la justicia de Dios, no en la apariencia de indiferencia, permitiendo que la paciencia y la esperanza se fortalezcan con cada intento. La paciencia activa demuestra que la espera no es pérdida de tiempo, sino un tiempo de fortalecimiento espiritual, donde el alma desarrolla discernimiento, confianza y esperanza. La insistencia enseña que la constancia es un acto de amor, porque mientras se persiste, el espíritu se fortalece. La esperanza se despierta y la fe madura. La perseverancia enseña que la fe verdadera se fortalece en la constancia, porque cada acto de oración sostenida desarrolla el corazón, educa la paciencia y despierta la esperanza activa. Orar siempre y no desfallecer implica reconocer que la justicia de Dios se manifiesta en el momento oportuno, y que la demora no significa abandono, sino preparación del espíritu para recibir la respuesta con gratitud. La viuda nos enseña que la constancia en la oración es un acto de valentía espiritual, porque mientras persistimos, el alma aprende a confiar, desarrolla discernimiento y se acerca más a la justicia de Dios. La insistencia revela que la verdadera fortaleza del alma se encuentra en la fidelidad, y que cada intento de oración transforma la dificultad en oportunidad de crecimiento espiritual. La paciencia activa demuestra que la espera tiene un propósito formativo, porque mientras se insiste, el corazón aprende a confiar, desarrolla esperanza y se educa en la fidelidad. Orar siempre y no desfallecer implica comprender que la fidelidad no depende de resultados visibles, sino de la capacidad de mantener la mirada en Dios y de volver al clamor con un corazón sincero. La perseverancia enseña que la oración no es un acto mecánico, sino un camino de transformación interior. Porque quien persiste fortalece su espíritu, desarrolla discernimiento y despierta la esperanza activa. La viuda representa al creyente que mantiene viva la esperanza aun cuando las circunstancias parecen imposibles, mostrando que la constancia en la oración es un acto de fe profundo. La insistencia enseña que la paciencia activa convierte la espera en un camino seguro, porque mientras se persevera, el espíritu se fortalece, se educa la confianza y se reconoce la justicia de Dios. Orar siempre y no desfallecer implica sostener la fe aun cuando no hay señales externas, porque la verdadera victoria se alcanza cuando la constancia y la paciencia se mantienen hasta el final. La perseverancia activa transforma la dificultad en oportunidad, mostrando que cada intento fortalece la esperanza, educa el espíritu y permite acercarse a la justicia divina. La viuda nos enseña que la fidelidad se mide por la capacidad de persistir aun cuando la demora parece interminable, y que la verdadera fe no depende de resultados inmediatos. Orar siempre y no desfallecer implica comprender que la paciencia activa convierte la espera en un tiempo de formación, donde la constancia fortalece el corazón y desarrolla la esperanza. La insistencia revela que la verdadera oración es un acto de entrega y confianza, porque quien persiste demuestra fidelidad y se acerca a la justicia de Dios. La perseverancia enseña que la fe madura no se mide por la ausencia de dificultades,
sino por la capacidad de mantenerse firme y retornar al clamor con confianza. La viuda representa al creyente que no se rinde, que mantiene la oración viva aun cuando todo parece perdido, y cuyo ejemplo nos enseña que la fidelidad se demuestra en la constancia. Orar siempre y no desfallecer implica sostener la mirada en la justicia de Dios, no en la apariencia de indiferencia, permitiendo que la paciencia y la esperanza se fortalezcan con cada intento. La paciencia activa demuestra que la espera no es pérdida de tiempo, sino un tiempo de fortalecimiento espiritual, donde el alma desarrolla discernimiento, confianza y esperanza. La insistencia enseña que la constancia es un acto de amor. Porque mientras se persiste, el espíritu se fortalece, la esperanza se despierta y la fe madura. La perseverancia enseña que cada oración constante fortalece la fe. Porque quien insiste desarrolla un corazón firme y una confianza que no depende de las circunstancias externas. Orar siempre y no desfallecer implica reconocer que la justicia de Dios actúa a su tiempo, y que la espera paciente prepara al espíritu para recibir la respuesta con gratitud. La viuda nos recuerda que la constancia en la oración es un acto de valentía, porque perseverar en el clamor demuestra un corazón que confía plenamente en la providencia divina. La insistencia revela que la verdadera fortaleza se encuentra en la fidelidad y en la capacidad de volver al clamor aun cuando todo parece perdido. La paciencia activa transforma la espera en un tiempo de aprendizaje. Porque mientras se insiste, el alma desarrolla discernimiento, esperanza y confianza en la justicia de Dios. Orar siempre y no desfallecer implica comprender que la fidelidad no depende de la rapidez de los resultados, sino de la sinceridad del corazón que persiste en la oración. La perseverancia enseña que cada acto de insistencia fortalece el espíritu, porque mientras se mantiene la oración viva, el corazón se educa en la fe y la esperanza activa. La viuda representa al creyente, que no se deja vencer por la frustración, mostrando que la verdadera fidelidad se demuestra en la constancia más que en la gratificación inmediata. La insistencia enseña que la paciencia activa convierte la espera en un camino seguro. Porque mientras se persevera, el espíritu se fortalece y se desarrolla la confianza en Dios. Orar siempre y no desfallecer implica sostener la fe, aun cuando no se ven señales externas, mostrando que la victoria espiritual se encuentra en la constancia y la confianza. La perseverancia activa transforma los obstáculos en oportunidades de crecimiento. Porque cada intento de oración fortalece la esperanza, educa el espíritu y permite reconocer la acción divina. La viuda nos enseña que la fidelidad se mide por la capacidad de persistir, aun cuando la demora parece interminable, mostrando que la verdadera fe se sostiene en la constancia. Orar siempre y no desfallecer implica comprender que la paciencia activa convierte la espera en un tiempo formativo, donde el alma aprende a confiar y a fortalecer su esperanza. La insistencia revela que la oración es un acto de entrega y confianza. Porque quien persiste demuestra fidelidad y se acerca a la justicia de Dios. La perseverancia enseña que la fe madura no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de mantenerse firme y retornar al clamor con confianza. La viuda representa al creyente, que mantiene viva la esperanza aun cuando todo parece perdido, mostrando que la constancia es un acto de fe profundo.
Orar siempre y no desfallecer implica sostener la mirada en la justicia de Dios, no en la apariencia de indiferencia, permitiendo que la paciencia y la esperanza se fortalezcan. La paciencia activa demuestra que la espera no es pérdida de tiempo, sino un tiempo de fortalecimiento espiritual, donde el alma desarrolla discernimiento y confianza. La insistencia enseña que la constancia es un acto de amor, porque mientras se persiste, el espíritu se fortalece y la fe madura. La viuda nos recuerda que la fidelidad se mide por la capacidad de volver al clamor aun cuando no hay señales visibles, y que cada acto de perseverancia es un testimonio de fe que honra a Dios. La perseverancia activa convierte la dificultad en oportunidad, mostrando que la constancia en la oración despierta fuerza interior y esperanza. Orar siempre y no desfallecer implica comprender que la verdadera justicia se manifiesta a su tiempo, y que la espera fortalece el corazón y prepara el alma para recibir la respuesta. La viuda enseña que la fidelidad se mide en la constancia, no en la rapidez de los resultados. Porque la paciencia activa transforma la espera en un camino seguro. La insistencia revela que cada acto de oración es una semilla de fe, que germina en paciencia, esperanza y confianza en Dios. La perseverancia demuestra que la verdadera fortaleza del espíritu no se mide por la ausencia de obstáculos, sino por la capacidad de mantener la fe firme. La viuda representa al creyente que no se rinde, que insiste aun cuando todo parece perdido, mostrando que la constancia es un acto de amor y fe. Orar siempre y no desfallecer implica sostener la mirada en la justicia de Dios, y no en la dificultad de los tiempos, fortaleciendo la esperanza con cada acto de perseverancia. La paciencia activa enseña que la espera transforma el corazón, educa la confianza y despierta la fe. La insistencia revela que la constancia es un acto de amor, porque mientras se persiste, la esperanza se mantiene viva y el espíritu se fortalece. La viuda nos recuerda que la verdadera fidelidad no se mide por los resultados, sino por la capacidad de mantener la mirada en Dios y volver al clamor con un corazón sincero. La perseverancia activa convierte cada dificultad en oportunidad de crecimiento, porque mientras se insiste, el alma se educa en la paciencia, la fe y la esperanza. Orar siempre y no desfallecer implica comprender que la justicia de Dios no depende de nuestra urgencia, sino de la preparación del corazón para recibir la respuesta. La viuda enseña que la constancia en la oración es un acto de valentía, porque quien persiste refleja fidelidad y amor verdadero. La insistencia revela que la paciencia activa transforma la espera en un camino de esperanza, donde cada acto de oración fortalece el espíritu y el discernimiento. La perseverancia enseña que la fe madura se sostiene en la constancia, y que cada retorno al clamor demuestra confianza y fidelidad. La viuda representa al creyente que mantiene viva la esperanza, aun cuando las circunstancias parecen imposibles, mostrando que la constancia en la oración es un acto profundo de fe. Orar siempre y no desfallecer implica sostener la fe, aun cuando no hay señales visibles. Porque la verdadera victoria espiritual se encuentra en la constancia y la paciencia. La perseverancia activa transforma la dificultad en oportunidad, mostrando que cada intento fortalece la esperanza. Educa el espíritu y acerca al corazón a la justicia de Dios. La perseverancia enseña que cada acto de oración sostenida fortalece el corazón,
Porque quien insiste desarrolla confianza y esperanza, que no dependen de la apariencia de los resultados. Orar siempre y no desfallecer implica reconocer que la justicia de Dios se manifiesta en su tiempo perfecto, y que la espera paciente prepara al espíritu para recibir la respuesta con gratitud. La viuda nos recuerda que la constancia en la oración es un acto de valentía, porque persistir demuestra un corazón que confía plenamente en la providencia divina. La insistencia revela que la verdadera fortaleza del alma se encuentra en la fidelidad, porque cada intento de oración transforma la dificultad en oportunidad de crecimiento espiritual. La paciencia activa convierte la espera en un tiempo de formación, porque mientras se persiste, el alma desarrolla discernimiento, esperanza y confianza en la justicia de Dios. Orar siempre y no desfallecer implica comprender que la fidelidad no depende de la rapidez de los resultados, sino de la sinceridad del corazón que persevera. La perseverancia enseña que cada acto de insistencia fortalece el espíritu, porque mantener la oración viva educa la fe y despierta la esperanza. La viuda representa al creyente que no se deja vencer por la frustración, mostrando que la verdadera fidelidad se demuestra en la constancia. La insistencia enseña que la paciencia activa convierte la espera en un camino seguro, porque mientras se persevera, el espíritu se fortalece y se desarrolla confianza. Orar siempre y no desfallecer implica sostener la fe, aun cuando no se ven señales externas, porque la verdadera victoria espiritual se alcanza con constancia y paciencia. La perseverancia activa transforma los obstáculos en oportunidades de crecimiento, porque cada intento de oración fortalece la esperanza, educa el espíritu y permite reconocer la acción divina. La viuda nos enseña que la fidelidad se mide por la capacidad de persistir, aun cuando la demora parece interminable, y que la verdadera fe se sostiene en la constancia. Orar siempre y no desfallecer implica comprender que la paciencia activa convierte la espera en un tiempo formativo, donde el alma aprende a confiar y a fortalecer su esperanza. La insistencia revela que la oración es un acto de entrega y confianza, porque quien persiste demuestra fidelidad y se acerca a la justicia de Dios. La perseverancia enseña que la fe madura no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de mantenerse firme y retornar al clamor con confianza. La viuda representa al creyente, que mantiene viva la esperanza aun cuando todo parece perdido, mostrando que la constancia es un acto de fe profundo. Orar siempre y no desfallecer implica sostener la mirada en la justicia de Dios, no en la apariencia de indiferencia, permitiendo que la paciencia y la esperanza se fortalezcan. La paciencia activa demuestra que la espera no es pérdida de tiempo, sino un tiempo de fortalecimiento espiritual, donde el alma desarrolla discernimiento y confianza. La insistencia enseña que la constancia es un acto de amor, porque mientras se persiste, el espíritu se fortalece. La esperanza se mantiene viva y la fe madura. La viuda nos recuerda que la verdadera fidelidad no se mide por los resultados, sino por la capacidad de mantener la mirada en Dios y volver al clamor con un corazón sincero. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.